Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. Así arrancamos con las noticias hoy martes 10 de diciembre. Hasta la fecha, al menos 162 presos, entre bolivianos y extranjeros, se han beneficiado del decreto de indulto y amnistía por causas humanitarias, según informó el director del régimen penitenciario, Javier Aramayo. La autoridad detalló que desde el 19 de septiembre al 7 de noviembre, 42 privados de libertad fueron indultados, mientras del 8 de noviembre, día en que asumió el cargo, hasta la fecha, se beneficiaron 120. Los privados de libertad no tienen que esperar hasta enero o febrero del próximo año si cumplen con los requisitos y podrán estar con sus familias disfrutando la Navidad. Y con más noticias, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados confirmó que hubo una emboscada contra los efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta el 19 de octubre en Apolo y descartó la participación de ciudadanos extranjeros en el incidente, según explicó su presidente Eber Moya. Solamente faltaría tomar las declaraciones de los detenidos en la cárcel de Patacamaya, concluyendo el informe final y posteriormente será remitido al Pleno de la Cámara de Diputados, indicó Moya. Los informes oficiales indican que en Apolo murieron 2 uniformados de la FTC abatidos por disparos mientras cumplían con tareas de erradicación de coca ilegal en la localidad de Miraflores, distante a 20 kilómetros de Apolo. También murieron un médico y un suboficial. Más noticias en Bolivia News. España envía el 48% del total del dinero que llega al país de parte de los migrantes, llegando a más de 470 millones de dólares solo en los 10 primeros meses del año, de acuerdo con el reporte del periódico del Banco Central de Bolivia. Hasta octubre, el total de los giros suma 978,3 millones de dólares. El segundo lugar en las remesas enviadas es de Estados Unidos con el 17%, que corresponde a 162,9 millones. El principal destino de los envíos es Santa Cruz, donde hasta octubre las familias recibieron un 41% del total, alrededor de 405 millones de dólares, en tanto que a Cochabamba llegaron 295 millones, que significa el 30%, y en La Paz el 16%, que corresponde a 153 millones. Las familias de 6 departamentos restantes reciben el 13% del total, o sea, más de 124 millones de dólares. Y hoy se recuerda el Día Internacional de los Derechos Humanos establecidos por las Naciones Unidas. Y uno de los temas más importantes en Bolivia es la violencia ejercida contra los menores de edad, que es considerada común en algunos sectores de la sociedad. Los 5 problemas prioritarios de protección de la niñez en el país son la violencia sexual, explotación laboral, discriminación, violencia escolar y violencia psicológica y física en el entorno familiar. Estos son los datos del estudio realizado por la psicóloga Jimena Tito Rosquellas en 28 municipios del país. En Bolivia existe un tema muy fuerte ligado a la naturalización de la violencia. Nos parece común el maltrato, señaló Tito. Los trabajos donde existe mayor explotación laboral contra los niños son la zafra y la minería, y los más vulnerables son los menores a partir de los 8 años de edad, las niñas indígenas, mujeres adolescentes y menores con capacidades diferentes. Son las más proclives a sufrir violencia. Y con más noticias, con miras a las elecciones del 2014, en el MAS se analiza instaurar el doble aporte económico de la militancia del partido oficialista para poder sustentar la campaña electoral del próximo año, según informó la primera vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Nélida Cifuentes. En el MAS se recauda entre 50.000 y 60.000 bolivianos por concepto de aportes de parte de diputados y senadores, tanto titulares como suplentes, según Cifuentes. Vamos a solicitar un doble aporte, quizás ese doble aporte significa, digamos, 1.000 bolivianos que tendrían que aportar.
En su momento nosotros lo vamos a analizar si fuera necesario para que puedan hacer un aporte extra más, dijo Cifuentes. El jefe de bancada del MAS en el Senado, Eugenio Rojas, dijo que el tema debe ser debatido en los ampliados del partido oficialista, considerando que este es un tema voluntario y no se puede obligar a aportar a la militancia. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 9.55. El yen se cotiza en 0.06. Tiempo de deportes en Bolivia News. Así arrancamos con nuestro sector deportivo. Maite Zamorano se configura como la máxima goleadora del campeonato femenino de fútbol, jugando para Deportivo Ita, que fue el ganador de la primera ronda del torneo local. La camireña anotó 21 goles a lo largo de la competencia y los últimos tantos los realizó frente al equipo de Atlante, al que derrotaron por 4-0. Con este logro, Zamorano termina la temporada 2013 de la mejor forma, ya que hace poco fue elegida como la goleadora de la Copa Libertadores de América, que se llevó a cabo en Foz de Iguazú, Brasil, donde la jugadora boliviana marcó 7 goles para Mundo Futuro. Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Y no se olviden de suscribirse al primer canal de televisión online de Bolivia, Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.